Buenos días, alumnos, tanto presenciales como vía online. El día de hoy iniciamos el módulo 5, es decir, ya les falta muy poco para culminar este diplomado. Confiamos en que van a cumplir con todas sus evaluaciones y los requisitos para obtener el diploma correspondiente. El día de hoy iniciamos con el maestro Rodrigo Campos Soria, quien es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con un diplomado en Planeación y Operación Legislativa y uno en Mercadotecnia Política, ambos realizados por el ITAM. También obtuvo una certificación para la evaluación de programas sociales por parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Asimismo, es profesor y coordinador académico del Diplomado en Instituciones y Procedimientos Electorales que imparte el ITAM. Se ha desempeñado como vicepresidente de la Comisión Nacional de Cabildeo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, organismo empresarial en el cual también colaboró como coordinador de asesores del presidente del Centro Empresarial de la Ciudad de México. En 2014 participó como subdirector de análisis de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno mexicano, oficina dependiente del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. El maestro Rodrigo Campo ha desarrollado proyectos empresariales en el ámbito de las tecnologías de la información, así como en el desarrollo y financiamiento para MIPYMES. Actualmente es socio director de Ipsum Consultores, firma dedicada a la investigación y consultoría en temas de estrategia pública, campañas electorales y gobierno. Sus ideales democráticos y de participación ciudadana lo motivaron para que en el año 2014 se registrara ante el Instituto Electoral del Distrito Federal como aspirante a candidato independiente para el cargo de jefe delegacional en Miguel Hidalgo. En 2015 colaboró en el equipo de comunicación y campaña de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, primer gobernador independiente en la historia de México. Su especialización en el modelo de candidaturas independientes le ha permitido ser ponente en diferentes diplomados y foros. También forma del equipo permanente de conferencistas de la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se celebra anualmente. Pues bienvenido, maestro Campo, en nombre de la Cámara de Diputados y de la UNAM. Muchas gracias, Dulce. Buenos días. Sí. Bien, pues como Dulce ya nos adelantaba, hoy iniciamos en la sesión anterior con la participación de la magistrada lo que es el módulo 5. La sesión en sí misma nos permitió conocer desde la perspectiva postelectoral cómo ha sido el desempeño en la parte de la justicia electoral de las instituciones como el FEPADE, como los tribunales, la capacidad también de atender y resolver temas de delitos electorales, y esto a manera de entender cómo se ha desempeñado el marco institucional que tiene que ver con las campañas políticas y con las elecciones en nuestro país. Vamos a continuar durante las próximas 3 sesiones complementando esta información desde otras perspectivas que tienen que ver quizá más desde las instituciones administrativas de las elecciones, como pueden ser el INE, los soples y demás. Entonces, el día de hoy, dado que nos acompañan también los alumnos de la modalidad en línea a través de video, bueno, el día de hoy vamos a hacer un poco más amena, un poco menos densa la charla, y vamos a revisar específicamente desde el punto de vista de la etapa postelectoral qué se jugó en 2017, qué se jugó en 2016 de alguna manera electoralmente en nuestro país, cómo se están configurando las fuerzas políticas rumbo a 2018 y de qué tamaño va a ser el proceso electoral de 2018, al cual pues todos ya nos estamos incorporando en esta lógica mediática que ya está aconteciendo. Entonces, el contenido del módulo, como ustedes ya lo saben, es por una parte el desempeño institucional y político del INE y de los organismos públicos locales electorales. ¿Desde qué punto de vista voy a enfatizar en esta presentación? Bueno, sobre todo en
el reto que es la organización electoral y además una de las atribuciones que más de alguna manera le ha costado al Instituto Electoral en términos de operatividad, que es la fiscalización, ¿no? Fiscalizar las campañas de acuerdo a como la ley o el legislativo lo determinó, pues ha sido una tarea titánica y por supuesto también tiene que ver con la cantidad de recursos que nos cuesta la democracia cada año. Entonces, desde esa perspectiva quiero abordar el desempeño institucional del Instituto Nacional y también vamos a tocar un poquito el tema de comunicación política, el modelo de comunicación política que básicamente se refiere al acceso a medios de tiempos del Estado en radio y televisión, cómo este acceso y además este monitoreo pues ha implicado una tarea también muy importante para el mismo instituto. De alguna manera, en la sesión anterior con la magistrada pudimos cubrir el tema del desempeño institucional del tribunal, digamos, de la Sala Superior y de las salas regionales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también vamos a tocar de alguna manera qué papel han jugado los tribunales electorales estatales dentro de las elecciones, ¿no? Cuál ha sido su peso real de las decisiones de los tribunales electorales en los procesos locales que hemos tenido en 2016 y 2017. Vamos a ver la parte de los resultados electorales, un poco contrastando con el desempeño institucional y cómo se está conformando el mapa político para el 2018. Y por último, en la parte que a mí me corresponde, antes de que entremos en este módulo más de lleno a la parte de justicia electoral, que será otro ponente quien lo aborde, vamos a revisar las agendas potenciales y la ruta hacia el 2018. Y aquí en este punto quisiera hacer un paréntesis porque vamos a establecer una dinámica con todos ustedes y se las quiero plantear desde ahora antes de que se me olvide, de que cada persona o por equipos dentro de este grupo presencial, pues nos organicemos para que de acuerdo a su simpatía, a su acercamiento, a su nivel de conocimiento, investiguemos y presentemos cuáles son las agendas potenciales legislativas para este periodo legislativo previo a la elección. Ahorita entendemos en la Cámara de Diputados pues vamos a estar muy abocados al tema de la discusión del proyecto del presupuesto de egresos y de ingresos de la Federación y en ese sentido pues es una de las agendas que más van a importar, pero al ser un año previo a la elección federal de presidente, pues esa discusión del presupuesto va a tener tintes, si normalmente los tiene, bueno, esta vez tendrá tintes mucho más políticos, porque habrá una discusión alrededor de que el presupuesto no se configure de tal manera que pueda favorecer al partido en el gobierno, para que pueda operar electoralmente, ¿no? Y al mismo tiempo los partidos de oposición al gobierno pues estarán pugnando para poder de alguna manera beneficiar a aquellas entidades o grupos de interés que han estado apoyándoles electoralmente. Entonces, ¿en qué va a consistir esta dinámica? Al final voy a dar 5 minutos para que nos organicemos y les platico. Una pregunta, ¿ustedes recibieron un material ya en la antología dentro de su sistema de distribución de lecturas? Ok. Bien, estas lecturas son de carácter, digamos, opcional. Sin embargo, nos va a permitir pues abrir de manera un poco más rica la discusión aquí, porque al final vamos a encontrar dentro de esas lecturas pues algunos conceptos que vamos a ir contrastando con la información. Entonces, lo que quiero al ser un número así de numeroso, perdón, un grupo así de numeroso, es que con toda libertad vayamos generando más bien una charla más que una exposición y vayamos escuchando sus puntos de vista también. Vamos a empezar por revisar a grandes rasgos lo que nos dejó el proceso electoral de 2017 y de 2016. ¿Qué tuvimos dentro de las elecciones de 2017? Bueno, como ustedes ya saben, se jugaron 3 gubernaturas
el Estado de México, Coahuila y Nayarit, y además las alcaldías o los ayuntamientos de Veracruz, ¿no? En ese sentido, pues después de la elección de 2016, el mapa nacional quedó configurado más o menos de la siguiente manera, ¿no? Digamos que lo más destacado dentro de 2016 fueron los logros del PAN o del PAN-PRD, que por primera vez alcanzó un número histórico de gubernaturas, y eso pues de alguna manera nos dejó este mapa político configurado, ¿no? Sin embargo, con la elección de 2017, pues tuvimos digamos, una modificación ya en este mapa político, sobre todo porque se extiende el dominio de la alianza PAN-PRD en la parte de Nayarit, en la parte de Veracruz también de alguna manera se reafirmó esa capacidad. Sin embargo, ahorita vamos a ver que además en el estado de Veracruz, pues Morena es, junto con la Ciudad de México, Morena es donde más está creciendo, ¿no? Entonces, dados estos dos procesos electorales de 2016 y 2017, así están configurados los estados en términos de las gubernaturas, ¿no? Entonces, la parte, digamos, morada o lila es cómo quedaron después ya de 2017, el PRI con 14 gubernaturas, el PAN con 8 gubernaturas, la alianza PAN-PRD con 4 gubernaturas, aumentando una, PRD 4 gubernaturas de manera individual, el Verde una gubernatura y Independientes una gubernatura, el estado de Nuevo León. ¿Qué se jugó en 2017? Bueno, al ser, de acuerdo a la lista nominal, al ser la Ciudad de México, bueno, en orden preciso, el Estado de México, la entidad con más votantes, después la Ciudad de México y después el Estado de Veracruz, pues no fue una elección menor, porque se jugó la gubernatura del Estado de México, que representa 11.3 millones de electores. Las alcaldías de Veracruz representan 5.6 millones de electores de la lista nominal. Coahuila representa 2.1 millones y Nayarit 0.8 millones de la lista nominal. Entonces, en este sentido, suman 19.8 millones de electores, el 23% del total. Recordemos que en este momento la lista nominal es de cerca de 86 millones de electores a nivel nacional. Ahorita vamos a ver un poco hacia 2018 cómo está conformada esta lista nominal y qué elecciones vamos a revisar en 2018, ¿no? Entonces, esto fue un poco de manera más precisa todo lo que se estuvo revisando, y esto viene específicamente en el sentido de qué es lo que estuvo auditando el Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Fiscalización y los días que estuvieron en campaña para cada uno de los cargos. Si alguien tiene alguna precisión, con todo gusto me pueden interrumpir. Importante incluirlo, ¿no? En cuanto al crecimiento que mencionabas de Morena en Veracruz y otro estado. Pero Estado de México también fue segundo lugar. Yo Correcto. creo que Sí. habría que precisar eso. Sí, y además hay que precisar que en el Estado de México Morena como partido unitario fue la fuerza política más votada como tal. Obviamente gana el PRI con una diferencia mínima, que eso es algo que también vamos a destacar ahorita, pero gana con la suma de los votos de la coalición, ¿no? Pero el partido de Morena fue el que más votos obtuvo como fuerza política unitaria. Entonces tienes toda la razón y te agradezco ahí la precisión. ¿Cómo fue la organización electoral para esta elección de 2017? Y esto tiene que ver con dimensionar en qué consiste el proceso electoral como tal, ¿no? Para 2017 se instalaron 34,000 casillas en
en los estados que ya referimos que hubo elección, y de los 136.300 funcionarios de casilla que se requerían, se presentaron 126.000, es decir, 10.000 no. ¿Y qué se hace en un proceso electoral de acuerdo a la normativa? Que se toman de las filas de electores. Es decir, si falta alguno de los funcionarios de casilla, se recorre, digamos, en jerarquía los que existen y se reponen con aquellos ciudadanos que voluntariamente a primera hora de la mañana estén en casilla y que decidan participar en el proceso, ¿no? En sí, el tema de los funcionarios de casilla, digamos, en términos de la organización electoral, es uno de los retos más grandes que tiene el INE. Sabemos que hay un proceso de insaculación y posteriormente de comunicación a la sociedad de quienes fueron elegidos o insaculados como funcionarios de casilla, y ese procedimiento es una labor titánica porque hay que ir a buscar a las personas a sus casas, hay que capacitarlas y hay que asegurarse que el día de la elección se presenten. Entonces, de la tasa de rechazo desde el 2006 que tenemos en esta métrica ha ido aumentando pues prácticamente de manera exponencial, tal manera que el 17% en 2017 rechazó ser funcionario de casilla a pesar de haber salido elegido en el proceso de insaculación del INE. Y esto tiene que ver mucho con qué tanto se está perdiendo la confianza en las instituciones electorales, ¿no? Ahora, por otra parte, otro tema que tiene que ver con mucha cantidad de gente que se involucra en las elecciones, además de los que hacen campaña como tal, son los representantes de casilla de los partidos políticos. Recordemos que en una elección, en cada casilla como tal, el partido político o el candidato independiente en su caso, tiene la posibilidad de tener una persona que esté de alguna manera monitoreando, observando el proceso electoral en esa casilla y obviamente pues dando fe de los conteos que se hacen al final de la jornada electoral. Esto es muy importante porque muchas veces se dice que es en la casilla donde se realizan pues la mayor cantidad de incidencias electorales, ¿no? Que se registran o que se denuncian. Entonces, al ser digamos, un punto altamente vulnerable para que transcurra algún tipo de delito electoral, como la coacción, como, no sé, la anulación de votos oculta y muchas otras pues, malas prácticas que a lo mejor ustedes ya han escuchado hablar de ellas. Eso hace o obliga a los partidos a intentar tener una gran cobertura en las casillas. ¿Para qué? Para poder legitimar el resultado que se obtiene en ellas. Entonces, sabemos, como podemos ver en esta tabla, que el PRI es el más capaz en términos de cubrir sus casillas, es decir, enviar a su representante para que monitoree las casillas. En cambio, el resto de los partidos pues presenta un rendimiento mucho menor y eso se ha prestado a que de alguna manera se cuestionen aquellas casillas donde los partidos de oposición al PRI no tienen la capacidad de cubrirlas. Entonces, también en términos de discurso, pues es muy fácil decir que se hizo algún tipo de fraude electoral en aquellas casillas donde no había representante tuyo, ¿no? ¿Que es probable que pase? Sí, sí es probable que pase, sin embargo, en la práctica pues es muy difícil de determinar o de identificar esa posible anomalía si no hubo un representante de casilla que pueda en este momento registrar la incidencia electoral y de alguna manera irla sumando a los paquetes electorales que se generan el día de la elección al final de la jornada. ¿Cómo votó el Estado de México? Esto es bien importante porque el PRI, a pesar de que el Estado de México es uno de sus principales bastiones y lo sigue siendo, perdió 31 de los 125 municipios. 25 de esos 31 los perdió con Morena, 5 contra el PRD y 1 contra el PAN. En contraste, en 2011 solamente perdió un solo municipio en la elección local de 2011. La gran mayoría de esos municipios que perdió están colindantes a la Ciudad de México, en la zona metropolitana, por lo cual también se explica lo que ya nos señala nuestro compañero,
el crecimiento de la fuerza política en el Estado de México, ¿no? Porque al final Morena ha sabido estructurar muy bien en la zona metropolitana su trabajo y eso es lo que hace que se le reste esa capacidad al PRI en esa zona. Como todos sabemos, esta parte blanca es la Ciudad de México y esto es lo que le llamamos el cinturón del Estado de México, pues aquí Morena hizo mucho daño. No obstante, en términos de dónde fue más exitoso Morena, Morena fue más exitoso en aquellas zonas, digamos, con una población urbana o preponderantemente urbana, mientras que el PRI, por su capacidad de movilización y quizá por algunos modelos ya muy bien desarrollados de movilización y de clientelismo también, hay que decirlo, pues pudo conservar las partes más rurales o más apartadas que tienen que ver con la parte que se va alejando más de la Ciudad de México. Esto es justamente lo que les comentaba, el PRI en casillas no urbanas obtiene un 18% de ventaja frente al resto de los partidos. ¿Cómo, digamos, ha ido creciendo Morena? ¿Por qué? Porque es importante señalar esto, porque es, digamos, un fenómeno electoral que se ha venido desarrollando obviamente a partir del liderazgo de López Obrador en los últimos años. La primera elección donde participa a nivel federal es la elección de 2015, antes de eso no tenemos, digamos, un referente. Eso también ha implicado que en los equipos de estrategia de campaña pues sea difícil ponderar su peso específico porque no tenemos históricos de resultados que nos permitan estimar qué fuerza va a tener. Entonces, por eso, de alguna manera, su desempeño ha sido de alguna manera sorpresivo en estos procesos electorales y ha crecido desde 2015, que obtuvo el 7.8 de porcentaje de la votación efectiva, 2016 el 13.3, hasta 2017 el 20.5, ¿no? Sin embargo, a pesar de ese aumento en su porcentaje de votación efectiva, su porcentaje de éxito, es decir, de victorias electorales, pues ha ido creciendo de manera mucho más moderada. Es decir, están ganando votos, pero no están ganando elecciones, lo cual de alguna manera se convierte en un fenómeno regresivo para el partido porque no logra de alguna manera consolidar su fuerza política en algunas de estas zonas. No obstante, es todavía más llamativo cómo el PRI ha ido cayendo en votos en estos procesos electorales a partir del 2015, con una disminución del más del 8% en el 2015, más del 11% en 2016 y más del 28% en 2017. No obstante, su tasa de derrota ha sido mucho mayor a los votos que ha ido perdiendo. Es decir, ha perdido una cantidad importante de votos, pero en términos de victorias electorales ha perdido mucho más, ¿no? Por eso es que Ricardo Anaya en 2016 salió con bombo y platillo a anunciar que le habían quitado un número muy importante de gubernaturas al PRI. Hubo, como ustedes saben, alternancia en Tamaulipas, hubo alternancia en Quintana Roo y en Durango, y eso pues de alguna manera se los apuntó como victorias Ricardo Anaya, y en realidad tiene que ver con estas pérdidas tan importantes que se ven aquí en 2016. Digamos que 2016 pues fue un mal año para el PRI en términos no solamente de votos, sino principalmente de cargos que perdieron. La fuerza independiente ha tenido, digamos, un desempeño individual muy… el informe que les compartí lo describe como irrelevante. Sin embargo, en términos de suma de votos, pues representa una fuerza política, solamente que nadie los está midiendo a los independientes. Al ser independientes, nadie está agregando sus votos como tal. Sin embargo, los independientes en 2017
en 2016 obtuvieron casi 3,5 millones de votos, ¿no? Entonces, sí se vuelven representativos si los agregamos. Sin embargo, en el contexto individual han tenido un desempeño muy pobre. ¿Por qué? Porque sus victorias han sido pues muy bajas. 2015, como sabemos, de todo, digamos, disculpe un ratito, todo esto se los voy a compartir, la presentación entera. Muchas partes vienen de la antología que ya les compartí, pero les voy a proporcionar la presentación porque voy integrando materiales de distintas fuentes. Entonces, para que se los envíe ya sin este error. Se registraron en 2017 143 candidatos independientes para 328 cargos en disputa que se jugará en 2017, ¿no? 328 cargos, 143 candidatos independientes. En 2016, 304 candidatos independientes en todo el país, con respecto a 1,000 cargos que se estaban jugando en 2016. Y en 2015, 91 candidatos independientes lograron el registro, frente a 2,159 cargos que se jugaron. Obviamente el año, digamos, que en términos de victoria pues ha sido más representativo para las candidaturas independientes es el 2015 por el triunfo del Bronco en Nuevo León. Aquí, de estos 304 candidatos independientes que se registraron, solamente se logró una victoria de 10 u 11, si no me equivoco, candidatos independientes. Entonces, su porcentaje de éxito ha sido también muy pobre y la mayoría han sido alcaldías pequeñas las que se han logrado ganar. En el 2017, de estos 143 candidatos independientes que tuvieron el registro, es decir, que aparecieron en la boleta, solamente se tuvieron 3 victorias. Entonces, en términos desagregados, han tenido un desempeño pues muy pobre. Sin embargo, en términos agregados, pues sí podrían empezar a representar una fuerza política interesante. ¿Y por qué es importante o por qué resulta interesante hacer este ejercicio de agregar los votos? Porque en 2018 vamos a tener una elección federal que va a, si existe el candidato que logre motivar esa fuerza electoral, pues va a poder agregar esos votos hacia su resultado electoral. ¿Cuánto nos costaron las elecciones de 2017? Las elecciones de 2017 tuvieron un costo presupuestal en millones de pesos en el Estado de México de 2,368 millones de pesos, 1,077 en Veracruz, Coahuila 402 millones y Nayarit 180 millones. Obviamente todo esto está relacionado con el número que revisábamos en un principio de la lista nominal, ¿no? Entre más electores hay, pues más cuestan las elecciones. Y esto hay que también decirlo, esta es, digamos, la cifra declarada ante el INE por los informes de gastos de campaña, ¿no? Sabemos que hay en la práctica también muchos gastos de campaña que no son declarados por los partidos y que no están contabilizados de alguna manera en este número. Aquí tenemos una gráfica también para cada uno de los estados, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, que nos señala cuáles fueron los ingresos y gastos de los partidos políticos y de los candidatos también en estas contiendas. Tuvieron un total de ingresos de 789 millones y un total de gastos de 764 millones de pesos. Ok, ya que de alguna manera establecimos el escenario de 2016 y 2017, salvo que haya alguna precisión que alguien de ustedes quisiera realizar, vamos a revisar también qué viene para el 2018 en esta elección. 2018 va a ser la elección más grande que ha tenido la historia de nuestro país, la historia moderna, digamos, en términos de cargos. Se van a jugar 3,406 cargos. ¿Esto qué quiere decir? Si hacemos, digamos, una estimación muy básica, pensando en que tuviéramos 5 candidatos en promedio
luego hay muchos más, hay elecciones donde hay hasta 10 o más candidatos. Pensando que tuviéramos en promedio 5 candidatos para cada una de esas elecciones, vamos a tener más de 15,000 campañas corriendo en el país para distintos cargos, ¿no? Es decir, vamos a estar inundados en el proceso electoral con más de 15,000 campañas corriendo, una cantidad de recursos pues muy importante, la que también se va a utilizar. Sabemos que ahorita en la misma agenda legislativa que vamos a revisar en conjunto, pues se está planteando el tema de los recursos del próximo año, pues a colación del sismo que nos tocó vivir en la Ciudad de México y en varias partes del país, y esta dinámica que se generó de polemizar acerca de si los partidos políticos tenían la responsabilidad de donar sus recursos para efectos de campaña del 2018 y también sus recursos de gastos ordinarios de 2017. Entonces, es un tema que vamos a revisar con las agendas legislativas. Y este es el mapa de las elecciones. Todo el país va a estar obviamente en elecciones. Y esto tiene que ver con una cantidad, vamos a ver de dónde se deriva esta cifra, a pesar de que en el mapa pues es muy evidente. Vamos a tener 8 gubernaturas en juego, más una jefatura de la Ciudad de México, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en juego. 9 estados van a elegir gobernador en elección concurrente del 1 de julio. Recordemos que esta elección va a ser el 1 de julio en el país. 9 gubernaturas para efectos prácticos, 585 diputados de mayoría relativa en el caso de los congresos locales, 387 diputados de representación proporcional en el caso de los congresos locales, nuevamente, 1,596 ayuntamientos, 24 juntas municipales, 16 alcaldes. Recordemos que la Ciudad de México, después de la reforma, más bien de la creación de la Constitución de la Ciudad de México, pues determinó que van a dejar de ser jefes delegacionales las personas que gobiernan las 16 demarcaciones territoriales en la ciudad, y pasan a ser alcaldes, no ayuntamientos como tal, tienen un régimen diferenciado, por eso es que están contabilizados aparte. Además, digamos que su equivalente o su símil al cabildo de los ayuntamientos, pues no se llama cabildo, se llama concejales, y por eso también están contabilizados de manera independiente. 96 concejales de mayoría relativa y 64 de representación proporcional. En las elecciones federales, todo esto son las elecciones locales por estado. En las elecciones federales vamos a tener la elección del presidente de la República, 300 diputados de mayoría relativa, 200 diputados de representación proporcional, 64 senadores de mayoría relativa, 32 de representación proporcional, 32 de primera minoría y 620, dando un total de 629 cargos federales. Adelante. Okay. Son en términos de facultades, porque los alcaldes de la Ciudad de México, digamos, siguen sujetos al gobierno central en muchos temas, sobre todo en el tema presupuestal, digamos, no tienen una autonomía presupuestal. Esa, digamos, es la diferencia más sustantiva. Obviamente, detrás de esto me parece que hay razones políticas para no delegar esa función, ¿no? Y de alguna manera conservar centralizado el tema de los recursos, ¿no? Ahora, al ser una ciudad y al ser además la sede de los poderes federales, pues sería difícil delegar en todos los sentidos los servicios urbanos a las alcaldías. ¿Por qué? Porque al final somos un conglomerado, y en ese sentido, simplemente un ejemplo muy sencillo, la administración de las vías primarias en la Ciudad de México está a cargo del gobierno central, y esas vías primarias atraviesan un montón de delegaciones o demarcaciones territoriales. Entonces, se tienen que hacer de alguna manera un esquema concurrente de facultades por la naturaleza también de la ciudad, ¿no? Por nada. También cambia el periodo, ¿no? Ya no son 3 años como lo tenían los delegados, sino ahora va a ser 6 años, tengo entendido, ¿no? ¿No? No, la elección de los alcaldes sigue siendo 3 años. ¿3 años? Yo sé que… Claro, es importante la precisión. Recordemos que desde pero la… hay reelección, ¿verdad?
Sí, desde la reforma política de 2013, publicada en 2014, ya se permite la reelección y eso daría la oportunidad a que pudieran mantenerse en el cargo estos nuevos alcaldes elegidos. Los delegados que están en este momento, digamos, no entran en este esquema de reelección, derivado obviamente de la reforma, o más bien de la creación de la Constitución. No contempló que los delegados actuales pudieran ejercer algún tipo de reelección, ¿no? ¿Revisaron un poco de la… Me quiero detener porque estoy como tomando nota de las inquietudes para ver qué temas tenemos que ir profundizando en las siguientes sesiones. Les quería preguntar varias cosas. ¿Han revisado ya con profundidad la reforma política de 2013-2014, cierto? O sea, la reforma que, exactamente, que genera como uno de sus principales resultados pues la transformación del IFE al INE, el cambio de las atribuciones y demás, que abre el modelo de candidaturas independientes, que abre el tema de la iniciativa ciudadana, que también, dicho sea de paso, ha tenido un desempeño también muy pobre, y abre el tema de la consulta popular, y de la reelección, es correcto, ¿no? Entonces, quería saber que ya lo hayan revisado. ¿Revisaron algo de la Constitución de la Ciudad de México? ¿Sí? ¿No? ¿De la nueva Constitución? Ok. Me voy a tener en la próxima sesión algunos minutos, no más de 10 minutos, para explicar en términos electorales cómo quedó definida la Ciudad de México, pues por el interés que esto atañe para la próxima elección de 2015, para que entendamos cuál es el nuevo modelo que va a estar rigiendo la elección en el próximo año. Y otro tema que aquí me parece muy importante también preguntarles con respecto a representación proporcional. ¿Han revisado ya las fórmulas de asignación de representación proporcional? ¿Sí? ¿Ya lo tienen como claro, las circunscripciones, el proceso de asignación y demás? Ok, perfecto. Bien. Bueno, en la próxima sesión nos detenemos un poco a ver cuál es la fórmula de asignación, cómo se definen las listas, cómo se distribuyen los votos, para hacer un ejercicio como muy práctico o ejemplificado, de acuerdo a un ejemplo de número de votos, cómo se van distribuyendo las diputaciones de representación proporcional. Y también en ese sentido les explico cómo quedó en términos de la Constitución de la Ciudad de México esto de los concejales, ¿no? Para que tengamos también más claridad, porque ahorita es algo que prácticamente es nuevo y que lo ignoramos casi todos en ese sentido, ¿no? ¿Cómo va a estar el calendario electoral de 2018? El calendario electoral de 2018 está contemplado de la siguiente manera. El 8 de septiembre pasado se declaró iniciado el proceso electoral de 2017-2018 y el 31 de agosto se está considerando como una fecha de corte para efectos de las candidaturas independientes que ya van a empezar a recabar a partir del próximo lunes firmas de respaldo ciudadano. Entonces, recordemos que las candidaturas independientes requieren algún porcentaje de la lista nominal para acreditar la posibilidad de ser candidatos. Ahorita todos tendrían el estatus de aspirantes y esa cantidad de firmas se determina con el corte de la lista nominal del 31 de agosto. Es decir, no tiene que ser el corte, digamos, al día de la elección de 2018, sino el corte del 31 de agosto de este año, con el que se está calculando el número de firmas que se requiere. El 8 de septiembre mismo se emitió la convocatoria para las candidaturas independientes en el país. Enfatizo un poco en esta parte de las candidaturas independientes, porque al señalar la ley JIPE que el aspirante a candidato independiente de Presidencia de la República tiene 120 días para recabar sus firmas, esto hace demasiado prematuro que empiece ya la actividad política, ¿no? Mientras los partidos
todavía no pueden definir con claridad sus candidaturas y todavía no están claros los escenarios que va a tener cada partido. A partir del lunes ya van a estar los candidatos independientes recabando el respaldo ciudadano, entonces eso va a empezar a adelantar los tiempos electorales y la dinámica. Sí, adelante. ¿Cuál es el procedimiento para la recaudación de firmas para candidaturas independientes? Ok, el procedimiento en los años anteriores ha sido, digamos, muy básico. ¿En qué sentido? En los años anteriores las firmas se recababan en unos formatos que más o menos en promedio en casi todas las elecciones, tanto federales como locales, tenían 10 espacios para firmas y en ese formato se registraba el nombre del ciudadano, la clave del lector del ciudadano, obtenida obviamente de la credencial de lector, la sección electoral en algunos casos, también obtenida de la parte frontal de la credencial de lector, y también en ese mismo formato, en otra celda, digamos, ahí mismo se realizaba la firma. A este formato de 10 o 15 firmas se le adjuntaban las copias de credencial de lector de cada uno de los que firmaban en ese formato. Y después el INE, bueno, iba todo el mundo, entregaba sus cajas de papel con las credenciales y el INE ponía un ejército de capturistas a capturar a mano todos esos claves de lector. Entonces, ahí obviamente podían haber muchos errores de captura y demás. Los capturaba a mano, todas esas claves de lector, y hacía, digamos, un matching entre la lista nominal y esa captura que realizaba el INE, y entonces de eso determinaba el estatus de cada una de las personas que firmó ahí, ¿no? Entonces, imaginemos para el caso de un diputado federal o un diputado local que estaba compitiendo por determinado distrito, si en ese proceso del matching se encontraban firmas que podían ser válidas en el sentido de que eran credenciales de elector vigentes, de que eran auténticas por parte del ciudadano, pero no correspondían al distrito por el que estaba jugando el aspirante a candidato independiente, pues se le anulaban. Asimismo, una serie de supuestos adicionales, ¿no? Si presentaba algún tipo de firma falsa, se anulaba. En algunos casos, si presentaba copia de la credencial de elector no vigente, también se anulaba. Recordemos que en los plásticos, cuando ustedes renuevan su credencial de elector, difícilmente cambia su clave de elector. Lo que sí cambia siempre es el folio o OCR que trae al reverso. Eso cambia en cada plástico. La clave de lector solamente puede cambiar ante un cambio de datos personales y esto no incluye el domicilio. Entonces, si el ciudadano presentaba una credencial de elector anterior, porque muchas veces hay muchos ciudadanos que en la práctica tienen la buena en la casa y traen una que reportaban como perdida en la bolsa, entonces en ese caso también se anulaban muchas firmas de respaldo ciudadano, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser en este año? El INE expidió una aplicación y la recolección de firmas ahora va a ser a través de teléfonos inteligentes. Esto, por supuesto, pues tiene implicaciones políticas también. ¿Por qué? Porque no todo el mundo en el país tiene ni la conectividad ni el acceso a smartphones, ¿no? Entonces, es algo que se ha estado discutiendo. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya refrendó el uso de esta aplicación, digamos, y por unanimidad, sin mayor discusión, lo aprobó. Y esto va a tener algunas implicaciones. ¿Cómo va a ser ahora el procedimiento? El aspirante a candidato independiente va a tener que registrar a las personas autorizadas para recabar firmas como parte de su equipo, de sus colaboradores, en un portal web, y eso le va a generar usuarios y contraseñas para los usuarios que van a andar en la calle recabando con su teléfono estas firmas de respaldo ciudadano. Entonces, el ciudadano que va a apoyar en esta labor va a descargar una aplicación del INE, se va a loguear o va a iniciar sesión con los datos que el candidato le proporcione, y eso le va a permitir que los respaldos ciudadanos que levante con esa aplicación con su usuario se vayan enviando directamente al servidor del INE para que vayan contabilizándose para el candidato. Y el proceso es relativamente sencillo. Abres la aplicación, ya una vez que iniciaste sesión, seleccionas el tipo de credencial que te están presentando. Recordemos que ahorita tenemos el A, B, C y D de credenciales vigentes, y esto pues cambia mucho en términos
la imagen y los datos que contiene cada una de las credenciales y cómo están distribuidas en el plástico. Entonces, lo primero que tiene que hacer el ciudadano que está recabando firmas es seleccionar el tipo de credencial que el ciudadano que le va a proporcionar la firma le está presentando. Después de eso le aparece una pantalla para tomarle fotografía por ambos lados a la credencial del lector y esta aplicación tiene un sistema de lectura de los datos de la credencial. Entonces, en la pantalla siguiente le va a aparecer los datos que leyó de la credencial para que pueda verificar si los leyó correctamente y si no los puede modificar manualmente. Una vez que aprueba que los datos son correctos, digamos le da next y ahí va a aparecer un recuadro en blanco donde con el dedo o con estos lápices digitales el ciudadano va a firmar en la pantalla del smartphone o de la tableta, ¿no? Después de que hace esto, digamos que envía el respaldo. Si tiene conexión a internet, se envía en automático en ese momento al servidor del INE, y si no, en cuanto tenga conexión a internet, se sube toda la información que haya capturado durante ese tiempo que no tuvo conexión. ¿Qué pasa con la aplicación? Bueno, genera ciertos retos, por supuesto hace complicada y costosa la recabación de firmas, pero digamos que también hay alguna ventaja. Y esa ventaja tiene que ver con el hecho de que a los 3 días de que tú recabaste el respaldo ciudadano, el INE te va a decir cuál de esas firmas es válida y cuál no es válida. Y esto al menos va a generar un poco de más certeza en el proceso, porque antes los candidatos independientes llegaban, entregaban sus cajas de papel y pues quedaban ahí como a la expectativa de qué iba a pasar, cuántas les iban a anular, cuántas iba a capturar mal, de tal manera que se iban a establecer en un estatus de no encontrados, ¿no? Y esto generaba también muchos litigios, ¿no? Porque al final te ponía muchos como no encontrados, identificabas que habían sido mal capturados y esto generaba mucha judicialización del proceso. Entonces ahora ya vas a tener la certeza en tiempo real de cuántas de las firmas que estás recabando el INE está detectando como válidas, para que tú cuando termines tu periodo de firmas, pues ya tengas la certeza de si alcanzaste el número necesario por la ley o si no lo alcanzaste, ¿no? A grandes rasgos ese es el proceso. Entonces, en el caso de presidente de la República, del 11 de septiembre al 8 de octubre, se están recibiendo los registros para candidatos independientes a presidente de la República. ¿El INE facilita de alguna forma el teléfono inteligente? No, para nada. Facilita la aplicación sin costo. Sin embargo, el costo de los teléfonos tienen que incurrir en él el aspirante al candidato independiente o los colaboradores mismos, ¿no? Trabajar con sus propios teléfonos. Ese es un tema que también pues, se ha considerado restrictivo de los derechos políticos del ciudadano, porque al final es un filtro muy grande para que la gente te pueda brindar el respaldo. Otra precisión ahí bien importante, muchos pensarían que como ya va a haber una aplicación, entonces el candidato se puede dedicar a promover que la gente baje la aplicación y suba ahí su respaldo ciudadano, que me parece que sería algo sano y mostraría realmente la competencia real o qué tan competitivo es el candidato, porque pues si tú como ciudadano espontáneamente puedes bajar una aplicación y ahí poner tu firma para algún candidato independiente, pues en realidad eso sería óptimo, pero no, tú como ciudadano si bajas la aplicación te va a pedir un usuario y contraseña que solamente un candidato que haya tenido el registro te puede proporcionar para que le puedas dar el respaldo ciudadano. Entonces, aún así sigue teniendo varios candados. ¿Y se fiscaliza la compra de los equipos celulares? Es decir, o te ponen un tope para que tú como candidato independiente puedas tener hasta cierto número de gasto en equipos móviles. Las campañas, o más bien la etapa de respaldo ciudadano tiene topes de gasto al igual que las precampañas de los partidos políticos. Entonces, en el caso del presidente de la República tienes un tope de gasto de 33 millones de pesos. Y ahí pues te contabilizan inclusive también los donativos en especie. Recordemos que en esta etapa de las firmas ningún candidato recibe o ningún aspirante a candidato recibe presupuesto público, todo es financiado con recursos propios o de donaciones.
Entonces, ¿cómo te contabiliza por efectos de fiscalización el famoso teléfono y demás? Pues te contabiliza o como un donativo en especie, ¿no? Porque un voluntario o un colaborador usó su propio teléfono, o bien si compraste teléfonos, pues tendrías que reportar cuántos compraste y cuánto te costaron, ¿no? Y te va contando para efectos de tu tope de gastos. Adelante. ¿Cuántas firmas necesita de respaldo? Para presidente de la República es 1% de la lista nominal del país. Estos son 860 y tantos mil firmas en todo el país. Sin embargo, hay una restricción adicional que tienen que estar recolectadas, o más bien tienes que tener al menos al 1% 17 entidades federativas. Es decir, no sé, en el caso del gobernador de Nuevo León, no podría sacar 800 o 900 mil firmas en Nuevo León y con eso ser candidato. Tendría que tener presencia con 1% en 17 entidades federativas. ¿Para diputados hay algún número? Sí, para diputados es 2% de la lista nominal del distrito que estén compitiendo. Obviamente ahí pues hay una cantidad muy variable, ¿no? Dependiendo del distrito, la cantidad de firmas que se necesitan. Para senadores también es 2% de la lista nominal del estado. Entonces ahí también pues hay 32 cantidades diferentes. Sí, es correcto, sobre todo en términos de alcaldías y demás, piden inclusive una constancia de residencia, ¿no? Para el caso de presidente de la República, pues puede ser habitante o estar inscrito con domicilio de cualquier parte del país. ¿Y hay alguna regulación para la captura de datos de ciudadanos que pretendan o que son simpatizantes de un candidato independiente? Pues no está del todo definida o clara. Entendemos que no hay un tope, es decir, un candidato a presidencia de la República podría registrar a 1000 usuarios a la aplicación. Tampoco queda claro si, por decir, el candidato incurriría en alguna falta, si por decir dice, no sé, a la gente, bajen la aplicación, entre con este usuario y registren su respaldo. Tampoco queda claro hasta el momento si va a incurrir en algún tipo de falta si él hace público un usuario para entrar a la aplicación. ¿Todo eso está en la LEGIPE? Perdón, última. No. En la LEGIPE, digamos, al ser una ley general, tiene ciertos alcances normativos generales, valga la redundancia, y señala en mucho, o sea, a gran nivel de detalle todo este procedimiento. Sin embargo, el procedimiento como tal de la aplicación y de las firmas viene dado de un acuerdo del Consejo General del INE que aprueba los lineamientos para la recolección de respaldo ciudadano y que se aprobó también por ahí del 28 de agosto o algo así. Gracias. Me llamó mucho la atención el tema de la aplicación, puesto que en cuanto a cómo se regularía, la verdad es que lo que acaba de explicar se me hace extremadamente familiar. Es una de las estrategias de medición de movimiento territorial del PRI. De hecho, existen ellos en la campaña, dan unos smartphones, precisamente lo que usted explicó, se firma, se toma foto de reversa y frente, pero son modelos más que nada para medir la volatilidad del electorado y también para la estrategia de movilización. Entonces, ese modelo a mí se me hace, bueno, lo que acabo de escuchar es un modelo ya muy dominado por el PRI, por lo menos, que a mí me gustaría saber cómo se puede regular en temas el INE, cómo podría ser para regular este tipo de trampitas, que es lo que usted está mencionando, por ejemplo, elevar o conseguir muchísimas INES, credenciales de elector, de personas que a fin de cuentas no te consta que van a votar o que están viviendo en ese distrito, tal vez solamente están dadas de alta a su domicilio en ese lugar por intereses X, pero sí se puede manipular ese padrón. Entonces creo que es un tema bastante delicado y que yo creo que sí debería tener muchos preventivos y candados, ¿no? Se me hace que el hecho de que un partido que funciona, como todos lo sabemos, ¿no?, tiene maneras de funcionar verticales, esto puede ocasionar un jalón de intereses, ¿no? Claro, mira, en ese sentido prácticamente el único candado es que la aplicación o el sistema del INE, haciendo como el matching con la Dirección del Registro Federal de Electores, va a determinar si la firma es válida o no es válida.
Pero claro que hay un montón de riesgos en eso. Tú imagínate que llega una persona, te dice, yo te voy a ayudar a recabar firmas, tú pues, le das un usuario y una contraseña, y esa persona se dedica a meterte un montón de firmas no válidas, de basura o inclusive falsas, ¿no? Entonces es muy difícil de controlar, digamos, ese tipo de fenómenos, y te podrían estar ensuciando tu base de datos, y te podrían además después pues decirte que en tu recolección de respaldo ciudadano incurriste en tal o cual falta, cuando en realidad pues al ser ese mecanismo pues es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces el INE, la verdad es que si ustedes leen una cosa que se llama prueba piloto de este uso de esta aplicación, pues hasta parece como que parece un tanto iluso, ¿no? Parece un tanto inocente, porque inclusive señala, dice, bueno, el proceso de recolección de firmas te lleva 4 minutos por firma, ¿no? Y entonces casi te dice, el día tiene 24 horas, lo cual es equivalente a tantos minutos. Entre 4 minutos una persona podría recabar tantas firmas, ¿no? Y entonces en ese cálculo que hace, te dice que para el presidente de la República, es decir, para recabar estas casi 900,000 firmas, dice que con 60 ciudadanos tú deberías poderlas recabar. O sea, 60 ciudadanos en todo el país deberían recolectar tu casi 1,000,000 de firmas, ¿no? Entonces es muy iluso en ese sentido. Y bueno, al final, miren, yo creo que hay muchos candidatos independientes desde el 2015 que se dedican pues a tirarse al suelo, en el sentido de decir que la legislación es muy injusta y demás, pero pues también ya se ha encontrado el mecanismo mediante el cual se puede, me refiero a el mecanismo de convencimiento mediante el cual se puede alcanzar el número de firmas necesarias e ir sorteando todos esos obstáculos que la ley pone. Que la ley es obstructiva en varios sentidos, pues quizás sí lo es, esto de la aplicación también lo puede ser. Sin embargo, también de otra manera, si fuera también demasiado laxa, o sea, si nos fuéramos al otro extremo, pues sería también muy costoso, porque se podrían registrar, pues ahora sí que cualquiera que diga, pues yo quiero ser candidato, y se registra, y eso también genera costos, ¿no? De entrada, que te aparezca en la boleta o un candidato más, pues implica algún tipo de costo. Si ustedes, ¿todos radican aquí en la Ciudad de México? ¿Sí? ¿No? Ok. En la elección de la Asamblea Constituyente que se llevó a cabo el año pasado, hubieron casi 21, si no mal recuerdo, si alguien tiene el dato preciso, pero creo que fue 21 candidatos independientes que aparecieron en la boleta de la Asamblea Constituyente. Es decir, tenías arriba los logotipos de los partidos y abajo 20 candidatos independientes registrados, y eso hizo una boleta tamaño póster que los habitantes de la Ciudad de México tenían que seleccionar. Peor aún era que tenían que poner el nombre del ciudadano por el cual querían votar también, y el número de la fórmula. Haz de cuenta que si tú te registraste en número 5, entonces tu número era el 5 y el ciudadano tenía que anotar 5, ¿no? Y el nombre del ciudadano. Y al reverso de la boleta estaban todas las fórmulas y con sus respectivos nombres. Y entonces eso genera mucha confusión, porque inclusive hubiera muchos votos nulos, porque la gente, al no estar informada del proceso exacto, votaba por un partido y además votaba por un candidato independiente de la lista. O sea, pensaba que tenía la opción de poner a un ciudadano y además a un partido, ¿no? Entonces, sí, eso era un voto doble, y todos sabemos que un voto doble en todo el país es voto nulo. Entonces, un montón de votos que no sé si pudieron haber llegado a candidatos independientes porque esa era la convicción, pero al menos un montón de votos nulos que tenían ahí marcado algún candidato independiente y un partido al mismo tiempo. Y recordemos que esa elección para los partidos fue, digamos, completamente de representación proporcional. Es decir, la gente no votó en las boletas por Juan Pérez, que es candidato del PAN o del PRI o del PRD o de Morena. No, votaban por el partido, o sea, únicamente cruzabas el partido, no decía el nombre de los candidatos. Y esto lo vamos a revisar también en la próxima sesión, en ese recordatorio de la asignación de representación proporcional. Esto implicó que cada partido registrara una lista de 60 candidatos, y de ahí, de acuerdo al número de votos que le tocaba, pues entraban determinados diputados de su lista, ¿no? O sea, fue una elección de partidos, no fue de candidatos, ¿no? Un poco
contrario también al momento político que está viviendo el país, donde pues los liderazgos están pesando ya más que las propias marcas de los partidos, ¿no? O sea, una marca de un partido, pensemos en el caso del Estado de México. PAN, pues es una marca que todos pensaríamos que tiene un peso aún muy grande, y vimos que al final el desempeño electoral de Josefina como tal no fue el más óptimo, y con toda la marca pues se fue al cuarto lugar, ¿no?, en la elección. Entonces la realidad es que hoy en día están contando más los liderazgos, entonces no hace sentido que se haya votado en 2016 por partidos en vez de por candidatos. ¿Había alguna otra duda? ¿Qué sigue entonces? En el caso del presidente de la República, del 11 de septiembre al 8 de octubre, que es este fin de semana, presentan sus solicitudes de aspirante a candidato independiente. El 9 de octubre sesiona el INE y aprueba las candidaturas, y empiezan del 10 de octubre al 6 de febrero a obtener las firmas de respaldo ciudadano de los candidatos independientes. ¿Por qué tenemos esta variación? Si al candidato le hizo falta algún documento o algo por el estilo en su registro de aspirante, le van a observar su registro, le van a dar 24 horas para subsanar, y eso va a implicar que él no empiece el 10, sino que empiece el 14 y termine el 10 de febrero. ¿Ok? ¿También para presidente? Sí. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque el plazo para diputados venció el día 4, el día 4 de octubre, y el plazo para senadores vencía el día lunes, el lunes próximo. El plazo para los… ¿Perdón? Lo recorrió 6 días. ¿Para todos los cargos? No, para presidente nada más. ¿Nada más para presidente? Un resolutivo del Tribunal Electoral Federal, que porque los días de los sismos no trabajó el INE, supuestamente. Sí. Entonces ya quedó en firme, porque digo, sí, durante los días del sismo que suspendió actividades, sí se dijo que muy probablemente se iba a extender este plazo, pero no tenía conocimiento de que ya hubiese quedado en firme, ¿no? Ha de ser para darle chance a Margarita de que decida, ¿no? Para que alcance a constituir su asociación civil, porque ese es otro de los requisitos. Para ser candidato independiente tienes que tener constituida una asociación civil, o sea, como constituir una empresa tienes que tener tu acta constitutiva, lo cual te lleva pues ciertos días de trámite y de gestión con el notario. Esto tiene que ser con un modelo de estatutos único, es decir, yo no puedo decir, pues yo tenía la AC todos unidos por Margarita y con esa me registro. Esa tiene que estar constituida con un modelo de estatutos, es decir, con una serie de cláusulas específicas que el INE dice, así quiero que venga tu acta constitutiva, y nada más cámbiale aquí tu nombre y tus datos. La refrenda el notario público o da fe más bien del acto, de ahí tienes que ir a darla de alta en Hacienda, al registro público de la propiedad, y una vez que tienes el alta en Hacienda y el registro público de la propiedad, hacer una cuenta mancomunada, y hasta que tienes todo eso, estás en condiciones de registrarte como candidato independiente. Entonces, por eso es que también se está ampliando el plazo, porque no solo el INE suspendió actividades, sino muchas entidades públicas suspendieron actividades donde no se pudieron realizar una serie de estos trámites. Principalmente la razón de ser de la AC es que se fiscalice esa AC y a través de esa se depositen los recursos públicos y los donativos y demás, porque esa es la que queda fiscalizada. ¿Qué pasó en la Ciudad de México en 2015? Que no contempló la convocatoria la necesidad de la creación de la AC. Lo que sucedió es que el INE te podía fiscalizar todas tus cuentas personales, porque no te estaba pidiendo una AC. Entonces, si tú recibiste pues, salario porque tienes un trabajo y te pagan mes con mes, el INE si quería podía, o el OPLE en este caso, podía determinar que ese ingreso había sido un donativo para campaña, ¿no? Porque estaban fiscalizando tu cuenta personal. Entonces, para evitar ese tipo de temas fue que se estableció, y ya estaba establecido desde aquel momento en la elección federal, la necesidad de crear esta AC. Ok.
120 días para recabar respaldo ciudadano para presidente, o sea, para este casi millón de firmas, 90 días para senador y 60 días para diputado federal. De ahí, en los procesos locales hay una serie de plazos muy variables. En el caso, por decir, del jefe de gobierno de la Ciudad de México, también va a tener 120 días, si no me equivoco. Sin embargo, ahí el número de firmas que requiere es solamente un 1% de la lista nominal de la Ciudad de México, que corresponde más o menos como a 75,000 firmas, ¿no? Entonces, está mucho más accesible, ¿no? Pensando en las candidaturas independientes del constituyente del año pasado, ellos también requerían 75,000 firmas y hubieron pues 21 registrados. De esos 21, 8 entraron, digamos, directo sin mayor problema, y el resto, los otros 12, 13, entraron a través de una resolución del tribunal, ¿no? Y entonces, ¿cuándo llegan los partidos? Ya, digamos, ¿cuándo se integran a la cancha del juego formalmente? Porque ahorita pues ya están más que jugando. Se integran formalmente a partir del 14 de diciembre con el periodo de precampañas que dura 60 días y concluye el 11 de febrero. Es decir, hay una parte que queda concurrente entre el respaldo ciudadano y las precampañas. Es decir, ahorita un candidato independiente o un aspirante a candidato independiente que va a buscar firmas de respaldo ciudadano, digamos que tiene 60 días de la cancha sola para él, sin que estén los partidos también en la calle. Entonces, eso es un dato también a considerar. Del 11 al 18 de marzo se registran las candidaturas tanto de partidos como de candidatos independientes que hayan logrado las firmas de respaldo ciudadano que la ley marca. El 26 de marzo se aprueban de golpe todas las candidaturas para que a partir del 30 de marzo al 27 de junio tengamos el periodo de campañas electorales. En el caso federal, recordemos que en los casos locales pues va a depender mucho de la legislación local, los plazos de campaña que cada legislación local tenga contemplados. De ahí que tengamos, eso sí, invariablemente una veda electoral de 3 días, como lo señala la ley, para que la elección en este año es el 1 de junio. Recordemos que en 2016, 2015, 16 y 17 la elección se llevó a cabo en el primer domingo de junio. Esta elección se va a llevar a cabo el 1 de julio. Ahora, recordemos también que la reforma política de 2014 reduce el tiempo de transición para el caso del presidente de la República. Sin embargo, esa reducción de tiempo no va a aplicar sino hasta el siguiente presidente que salga. Este presidente va a terminar en este periodo, ¿no es así? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, el presidente actual va a terminar hasta el 1 de diciembre, que es el cambio de poderes, tradicionalmente, y en el próximo cambio de poderes o en la próxima transición el cambio se llevará a cabo desde el mes de octubre, ¿no? O sea, le están restando porque pues se ha evaluado que ese periodo pues, te genera ahí un estatus de ingobernabilidad, ¿no? O sea, si eres presidente pero tienes al presidente electo y ahí te va generando una serie de vacíos de poder y de autoridad, además de que el presupuesto también, toda la discusión del presupuesto para el próximo año, pues queda muy apretada y ya no, el presidente entrante, pues digamos que no tiene mucha capacidad de ver cómo estaban las cosas, porque formalmente entra en funciones hasta el 1 de diciembre y se tiene que aprobar antes del 20 y algo de diciembre el presupuesto, ¿no? Entonces, por eso es que se decide pues acortar este tiempo de transición. Vamos, ¿hasta aquí alguna duda, digamos, de lo que va a implicar la elección del próximo año? Sí, adelante. En el caso de las campañas, ahí que hasta el 14 de diciembre inician formalmente. Correcto. Sin embargo, por lo que estamos viendo es que ya varios aspirantes a candidatos pues iniciaron de antemano, por ejemplo, de Morena, ¿no? Que ha sido evidente a través de los medios de comunicación. Allí, ¿cuáles son las limitaciones o requerimientos por parte del INE para hacer precampaña ya desde ahorita?
o qué se recomendaría? Por tu respuesta, gracias. Sí, en ese sentido los partidos pues son muy ingeniosos para encontrar, digamos, los vacíos legales que tiene la propia legislación que ellos mismos han aprobado a través de sus diputados. Y estos permiten que prácticamente, ¿qué se considera un acto anticipado de campaña? ¿No? Pues, que cualquier acto que llame al voto. Entonces, por eso, inclusive en la elección del 2012, pues tenías a la gente, a los candidatos ya haciendo campaña realmente, y solamente se cuidaban de nunca decir voten por mí en tal fecha, ¿no? Y con eso ya se libraban de cualquier tema que fuera un acto anticipado de campaña. En el caso de Morena, que está haciendo en todo el país, está nombrando un concepto que ellos generaron de coordinador de organización electoral o algo por el estilo. Y esto es lo que está perfilando a los que van a ser los candidatos en el próximo año. Habrá que ver qué están planeando también en términos de las precampañas, porque si tienes una candidatura única o candidatura de unidad, pues en teoría no podrás como tal hacer una precampaña porque no hay una competencia interna. Entonces seguramente pues planearán otra cosa para poder aprovechar ese tiempo de exposición y dirán que pues sí había otro candidato, ¿no? Aparte del organizador, el coordinador de organización electoral, que hoy en día ya está perfilando como candidato, ¿no? Entonces, simplemente por el hecho de cambiarle el nombre, pues no incurre en una falta legal. En el caso, por decir también, de Andrés Manuel, de Ricardo Anaya, que tienen claramente aspiraciones presidenciales, tampoco están incurriendo en una falta, en el sentido de que hasta antes del 8 de septiembre que inició el proceso electoral, ellos tenían como dirigentes de partido la posibilidad de tener tiempos de radio y televisión para aparecer. Entonces tampoco se considera un acto anticipado de campaña ni de precampaña porque tenían el cargo de dirigentes de partido, ¿no? Entonces de eso se han ido valiendo los partidos políticos. Luego empieza uno criticando al otro, pero al final dicen pues está bien, mejor dejo de criticar y mejor le hago igual, ¿no? O sea, porque si no, pues me está ganando en la contienda, ¿no? Entonces, esa es una realidad en ese tema de las precampañas. Su método del partido del gobierno, pues es que los placean, ¿no? Y que placean, sí, Sean va a una conferencia, un meeting donde se dice las bondades de las acciones del gobierno. Y ahorita, por ejemplo, con el sismo, pues está muy marcado, sí, muy marcado de quién está acudiendo, ¿no? José Mid, por el otro lado Nuño y Narro, son 4, ¿no? Y Sean. No sé si se me pasó alguno, pero creo que esos son los 4. Pues también parte de lo destacable es que a estas alturas, en otros años, en otros procesos electorales, ya estaban como más claras las candidaturas, ya se veía mucho más perfilado y ahora a pesar, por eso también insistí en lo de los candidatos independientes, porque ellos ya van a estar francamente en campaña y ellos autorizados legalmente para hacerlo. No solamente que no van a poder pedir votos, sino pedir firmas, pero están en campaña. Es interesante que los partidos políticos todavía no definan sus candidaturas, ¿no? Y pues seguramente están esperando unos a otros a ver quién define a quién para sopesar sus posibilidades, ¿no? Entonces es interesante que en otros años ya hubiese quedado definido a estas alturas esas candidaturas, ¿no? Buenos días. En el tema de acá, en el tema de las reelecciones, hoy vamos a ver que ya alcaldes van a poder hacer el tema de la reelección. Ahí en ese tema, pues ellos, algunos de ellos que pretenden ese tema ya están pues prácticamente en campaña. Ahí ¿cuál es el mecanismo de regulación o cuál va a ser el mecanismo de que el INE va a tomar para verificar esos asuntos que ya los alcaldes, algunos ya lo están haciendo, ¿no? Miren, la legislación electoral tiene, como todos sabemos, como todas las regulaciones, no son perfectas, pero además, como país, sabemos que no estamos en un modelo electoral también sobreregulado,
que no permite, digamos, una competencia como definida como de libre mercado. Entonces, en un país como Estados Unidos, pues todas estas preguntas o todas estas interrogantes que tenemos, pues en realidad no tienen mucha razón de ser, ¿no? Porque es un modelo más de libre mercado, de si tú estás bien con tus electores es tu bronca y si votan por ti está muy bien, es porque trabajaste con ellos o por alguna razón, ¿no? Aquí, por decir, en el caso de los alcaldes, recordemos que solamente se pueden reelegir en este momento alcaldes que fueron elegidos a partir de 2015. Y recordemos también que por el tema de la concurrencia de la elección federal, hubieron alcaldes que se eligieron en 2016 y que solamente van a durar 2 años, y eso es un decir, porque en realidad ya entrando en el proceso electoral de 2018, pues también ya medio se acabó su periodo, ¿no? Más si se quisieran reelegir, pues entonces estamos hablando de que un alcalde duraría casi 1 año en el ejercicio, ¿no? Imaginemos que tomó protesta a finales de 2016 y tiene que dejar el cargo para poder competir pues a finales de 2017 para poder competir para 2018. Entonces estamos hablando de alcaldías de 1 año. Francamente no sé qué tanto, habiendo gobernado solamente 1 año, podrías reelegirte, a menos que seas un rockstar en tu municipio, ¿no? O a menos que tengas bien controlada tu base de movilización y clientelar, si es que la tienes, pero de otra manera no veo muchos mecanismos mediante los cuales hayas podido dar resultados que te permitan llegar a una reelección. Perdón, nada más para terminar de precisar, entonces, ¿qué regulación hay en ese sentido? Pues realmente no hay mucha, cada entidad federativa tiene su propia regulación local que determinará los tiempos en que deberán separarse los alcaldes que busquen la reelección. Otra laguna que existe en este sentido es en el caso de las candidaturas independientes. Sabemos que en el caso del gobernador de Nuevo León, en este momento puede registrarse como aspirante independiente y puede recabar firmas de respaldo ciudadano sin separarse del cargo de gobernador. La ley no le impide a un gobernador hacer esta tarea política. Entonces son una serie de temas que, como es un tema nuevo, pues no consideraron los legisladores cuando lo crearon. Al final la labor legislativa también es muy compleja en la negociación y a veces se van este tipo de detalles. Yo creo que si hubieran pensado que un gobernador iba a ganar y que además podía proyectarse hacia la presidencia, claramente hubieran dicho, te tienes que separar 1 año antes del cargo, ¿no? Para dejarte 1 año en el gobierno o algo por el estilo, ¿no? Pero yo creo que no se previó que fuese a darse este resultado. Déjame ir de este lado y voy para allá contigo. Ahorita que comentaba lo de las alcaldías, por ejemplo, en el estado de Coahuila, los alcaldes que se eligieron ahorita en 2017 únicamente van a durar 1 año y el próximo 1 de julio del 2018 se van a elegir a los nuevos alcaldes. Incluso, ahorita que comenta también la reelección, el alcalde de Torreón, que ganó por parte del PAN, había dicho que él nada más iba a durar este año y ya ahorita que le entró la calentura, pues por seguir y reelegirse. O sea, de hecho, él se espera por el periodo que tiene que dejar el cargo, que él nada más casi tome protesta y en marzo diga, me voy a lanzar para buscar la reelección. En ese caso, en lo personal, no me parece tan descabellado, porque tampoco en esos pocos meses va a alcanzar a tener un desgaste de gobierno muy grande, ¿no? O sea, al final también la labor de gobierno o desgasta, o te hace crecer o te hace decrecer en tu popularidad y tu capacidad electoral. Entonces, pues 4 meses se me hace como que apenas llegaste, te sentaste en la silla, te levantaste y no alcanza a la gente a reprocharte nada, ¿no? Y me imagino ya el discurso de campaña va a ser, pues es que si no me reelijo, pues voy a estar aquí unos meses más nada más como alcalde y no voy a poder hacer todo lo que yo planteé y quise y dije que iba a hacer para el municipio, por el estilo. ¿De qué lado? Gracias, profesor. ¿Qué hay con la gobernabilidad por parte de los servidores públicos que desempeñan el encargo? ¿Cómo el gobernador de uno de los estados más importantes de la República, tipo Bronco, se va a la mitad? ¿Qué hay? Menos de la mitad. ¿Qué hay con la gobernabilidad del Estado? ¿Está sobre o después del derecho al voto de un ciudadano?
¿Cómo se regula esto? Porque este fenómeno va a seguir pasando. Claro. Definitivamente es un tema bien polémico, ¿no? Y mi percepción es que si bien se puede ver mermada la gobernabilidad, la misma elección debe ser, digamos, el regulador de si se están haciendo las cosas bien o no, ¿no? O sea, si el gobernador no hizo o no desempeñó de manera exitosa su trabajo, o si por salir a la presidencia de la República le ocasiona un problema mayúsculo a su estado, yo creo que serán los electores los que en primer lugar castiguen eso, ¿no? Pero por otro lado puede darse el caso contrario en el que a pesar de la información mediática haya una percepción ciudadana positiva y que eso le alcance para tener un resultado electoral pues, positivo, no sé hasta cuánto, pero positivo. Entonces, definitivamente el Estado, ya lo estamos viendo, está entrando en una etapa pues complicada, porque el gobernador se registra el sábado, me parece, como aspirante a candidato independiente. Entonces, por supuesto, las fuerzas locales empiezan a pugnar porque si va a salir por firmas, aunque no sea ilegal, pues renuncia al cargo. Otro tema que se va a estar cuestionando es si se pudieran estar haciendo uso de recursos públicos en esta etapa. Eso también hay otra instancia que tendrá que supervisarlo y monitorearlo en ese sentido, que será el INE, la Unidad Técnica de Fiscalización, que al estar ahorita sin otras campañas que fiscalizar, seguramente va a estar ahí sobres con todos los candidatos independientes que ahorita van a estar haciendo su labor solos. Entonces, yo creo, o mi opinión personal es que el Estado de Nuevo León, a pesar de una dinámica de medios que se ha tornado muy poco sana, el Estado de Nuevo León ha logrado, digamos, atender algunos temas específicos, otros no, como el caso de la promesa de meter al exgobernador a la cárcel, ¿no? Pero ha logrado atender algunos temas que en las mediciones de allá, hasta donde yo sé, pues le permiten legítimamente salir a buscar la candidatura a la presidencia. Perdón, de lo mismo que planteaba la compañera de gobernabilidad, ¿implicaría esto alguna reforma electoral? Por supuesto, recordemos que las reformas electorales siempre vienen casi siempre después de las elecciones, ¿no? Inmediatamente todos los partidos, los que perdieron, tratan de ver por qué perdieron, en qué les afectó la legislación y empiezan a pugnar por cambios legislativos, ¿no? Los que ganaron tratan de pugnar por cambios legislativos que le ayuden a preservar su fuerza política o hacerla crecer y mantener el statu quo, ¿no? Entonces, yo creo que sí amerita una reforma electoral porque hay muchos vacíos, ¿no? Desde el tema que ya platicábamos de cómo los líderes de partido están haciendo campaña desde hace ya mucho tiempo. Todo ese tipo de cosas yo creo que se van a prever en una reforma electoral. Sin embargo, no la veo sucediendo en este año y eso es algo que vamos a platicar en la próxima sesión acerca de las agendas legislativas. ¿Qué pasó antes del sismo? Estaba completamente en todos lados el tema de ver si se podía pugnar por una reforma política antes de la elección que diera lugar a este concepto que ha promovido mucho Manuel Fabio Beltrones de los gobiernos de coalición, ¿no? Entonces se hablaba de que se pudiese dar ese cambio legislativo antes de la elección próxima para que pudiese ya en 2018 generarse un gobierno de coalición en la formalidad, no solamente una coalición electoral, sino que sí se integra un gabinete de coalición, es decir, donde sea claramente representadas en cada cartera o en cada secretaría o en cada parte de la administración pública las fuerzas políticas que conforman ese gobierno de coalición. Entonces, yo veo muy complicado, a reserva de que ustedes tengan más información, que se vaya a dar un cambio legislativo antes de la elección. Y recordemos además que los cambios legislativos, de acuerdo a la Constitución, se tienen que realizar
digamos, antes de que se declare iniciado el proceso electoral, es decir, para que esto pudiera darse sin mayor problema, tendría que haberse hecho antes del 8 de septiembre, y si era una reforma de corte constitucional, pues tendría que haberse inclusive aprobado también y publicado antes del 8 de septiembre, aprobado por los congresos locales que se requieren para por la mayoría calificada en las cámaras, después por los congresos locales y después publicada por el Ejecutivo antes del 8 de septiembre. Entonces ya no es posible en ese sentido hacer un cambio legislativo, por eso también el discurso de los partidos políticos de no obtener el financiamiento del próximo año, pues es un tanto vano, ¿no? Sobre todo del PAN, que me parece que es el que está promoviendo que se haga el cambio legislativo en este momento, pues es un tanto impreciso que se pueda realizar, pero bueno, al final es una estrategia también de comunicación política. El INE ha dicho que hay mecanismos sin la necesidad de un cambio legislativo mediante los cuales se pueda renunciar a esos recursos, sin embargo, pues yo no veo tan posible que eso vaya a suceder, ¿no? Y bueno, eso ya genera toda una discusión adicional que también en una de las lecturas le señalaba si estábamos listos para transitar a un modelo de financiamiento que es preponderantemente público a un modelo de financiamiento que se abra más hacia el recurso privado, ¿no? Y los posibles riesgos que esto puede tener tienen que ver con pues involucramiento de ciertos intereses en las elecciones que hoy en día se supone que no tienen tanta fuerza, pero en la práctica pues ya existe ese financiamiento público, ya existe la influencia de esos intereses en las campañas, porque en las campañas, sobre todo en el caso de los partidos políticos, se ha encarecido la forma de hacer política porque ya no se logra convencer. Y como ya no se logra convencer, pues se recurre a otro tipo de incentivos selectivos, le decimos en ciencia política, incentivos selectivos para de alguna manera promover o coaccionar el voto, ¿no? En términos, ya hablando en español, pues a la compra de voto o a la coacción, ¿no? Entonces, eso es a lo que da lugar. Bueno, antes de pasar a esta parte, quisiera plantear un poco el tema de las agendas legislativas, porque ya nos estamos metiendo mucho en ello. Sin ninguna pena y sin ningún compromiso, quisiera más o menos preguntarles quién tiene afiliación, filiación, simpatía o información más precisa de alguno de los partidos, para que conformemos equipos. Al final de la sesión damos 5 minutos para que ustedes se pongan de acuerdo, para que conformemos equipos por partidos y cada uno hagamos un ejercicio de agenda. Y hagamos un ejercicio de agenda legislativa donde cada quien… ¿No? No, a ver, miren, ya va casi a terminar el diplomado, entonces ya si pasa algo aquí ya son pocos días, ¿no? ¿Sí? A ver, les explico un poco en qué va a consistir la dinámica. Sí, también. Miren, apenas pusimos el tema y ya estamos aquí como en el salón de al lado, ¿no? A ver, entonces, la dinámica más o menos va a consistir en lo siguiente. En cada uno de esos equipos, cada equipo va a revisar, a investigar. Algunos lo tienen bien clarita la agenda legislativa, algunos partidos. Algunos la tienen muy difusa y hay que adivinarla. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio donde primero cada equipo que representa a cada fuerza política va a presentar su agenda legislativa, ¿ok?
en un periodo de tiempo cronometrado, digamos, vamos a tener por fuerza política 5 minutos para que presenten cuáles son los puntos que se van a tratar en el ámbito legislativo de aquí a antes de la elección. Es decir, en este periodo legislativo y lo que ustedes creen que se va a estar discutiendo durante el próximo año, que es un año electoral, que legislativamente se vuelve bien complejo, ¿no? Entonces, cada fuerza política va a exponer sus puntos, qué es lo que le interesa promover en lo que resta del año y en el ejercicio legislativo próximo, ¿no? Con base en la agenda política y lo más apegado a la realidad. O sea, no la vamos a inventar la agenda. Exactamente. Por eso les digo, algunos partidos inclusive tienen un PDF donde te dice toda su agenda legislativa, pero algunos no lo tienen así de claro, ¿no? Algunos lo más que tienen es una conferencia de prensa de cuando hicieron su plenaria y dijeron, este periodo de sesiones vamos a defender tal o cual cosa, ¿no? O sea, algunos hay que adivinarlas y algunos hay que hacerla, hay que solamente consultarla. Entonces, cada fuerza política va a presentar su agenda legislativa para este periodo y donde van a tener que usar un poco su creatividad es en el siguiente periodo, porque eso no está publicado en este momento. Entonces van a tener que ser capaces de prever qué es lo que se va a discutir legislativamente el próximo año, que es año electoral. Entonces, les vamos a dar 5 minutos a cada fuerza política para que un representante o varios de ellos expongan cuáles son los temas y después vamos a iniciar a manera de debate una discusión acerca de 2 o 3 puntos relevantes en materia de lo que el diplomado señala, ¿no? O sea, en materia electoral o política, que podamos generar una discusión y un debate donde cada postura pueda defender sus puntos de vista. A ver, todo el grupo nos vamos a dividir en fracciones, entonces lo que yo haría es que en este momento les pregunte a cada uno quién tiene simpatía, información, filiación, eso ya es cosa de ustedes, o tiene su corazoncito con tal o cual partido, ¿no? Entonces en esa misma lógica, levanten la mano los que quieren conformar el equipo del PAN. ¿Pero el frente se va a caer o no? ¿Se va a ir de frente? Bueno, vamos a hacer algo. Se juntan por partidos y los que dicen ser del frente discuten si van como frente o si se va a caer el frente o no. ¿No? Entonces, de nuevo, los que simpatizan con el PAN para que se identifiquen y ahorita se reúnan. Bueno, ahí están los del PAN, los que simpatizan con el PRD. Más o menos así está en la realidad, ¿verdad? Son como 4 ya. Sí, a ver los del PRD de Closet. Los del PRI. Que no les dé pena. Bien. Los del Verde. Ok. Morena. ¿Por qué les da pena? Pues le hacen así como... Y de Independientes. ¿Y el PES? A ver, entonces, para seguir con el tema, nueva alianza. Bueno, ¿por qué no nos juntamos en 5 minutos, así como se vieron con cada partido? Se ponen de acuerdo, no sé si ya tengan sus contactos unos de otros, júntense aquí mismo.
y ahorita me dicen cuántos equipos quedaron conformados, si hay frente, si no hay frente, si el verde va con el PRI o va solo o cómo va, ¿sale? Entonces, les doy 5 minutos y me dicen cómo van a presentar en la próxima sesión la agenda legislativa. Y para todos los alumnos de la versión en línea, les agradecemos mucho el tiempo. A mí no sé si vaya a grabarse otra sesión de este mismo módulo. Si se va a grabar otra sesión, yo les pediría que también me hagan llegar algunas reflexiones o dudas para poderlas ir resolviendo. Y si no, se las puedo resolver a través de correo electrónico o de la misma plataforma en la que se está estudiando. Entonces, para que nos envíen alguna duda, algún comentario y lo resolvemos en la plataforma o en la próxima sesión que se grabe. Gracias. No, nada más.